el nombre de Jesús, gracias te damos, Espíritu Santo, por darnos la posibilidad de como iglesia poder adorar, poder exaltar a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo y a ti mismo. En el nombre de Jesús declaramos que somos una iglesia que adora, que somos una comunidad rescatada, redimida, que reconoce a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y que reconoce que el reino de Dios está en nosotros y a través nuestro se extiende con poder, con milagros, con maravillas, porque así lo estableciste y así está dado en nosotros y a través nuestro. En el nombre de Jesús honramos tu nombre, Señor. Somos tus hijos que venimos reconociendo que de ti todo recibimos, que de ti todo damos, que no hay nada en nosotros que nos pertenezca, sino que todo proviene de ti. Por eso en el nombre de Jesús te damos gracias, porque todo nos entregás en amor y en abundancia, en paz. Gracias. Gracias porque nos tienes en cuenta como iglesia. Porque cada vez que te adoramos, cada vez que bendecimos tu nombre, los cielos se abren y tú escuchas nuestra adoración y te complaces en estar con nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Entregamos en tu nombre, Jesús, esta palabra sea dada con total libertad. Sea tu espíritu obrando a través de ella. Declaramos que la palabra es viva y es eficaz y que llega a lo más profundo de nuestro ser, rompiendo toda estructura mental, toda estructura, toda fortaleza espiritual que se levanta contra el conocimiento del Hijo de Dios y de su palabra. Se rompen y se cancelan completamente en el nombre de Jesús. Y nos declaramos tierra fértil para que la semilla de tu reino, para que la semilla de tu palabra sea dada con total libertad y dé los frutos en abundancia que esperas ver en cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Declaramos que este ambiente es un ambiente de adoración. Aún en el momento de tu palabra es un momento de adoración. Y así también cada uno de los hogares que están conectados ahora. Se genera allí ahora, por el obrar del Espíritu Santo, un ambiente de enseñanza, un ambiente de adoración, un ambiente donde tu palabra penetra a lo más profundo de cada uno de los corazones. Y en este mismo sentir estamos todos reflejados en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Me dijeron que esto iba a ser muy rápido, que tenemos muy poco tiempo. Es el gran desafío para los que predican, ¿no? En minutos. Jesús, cuando establece su ministerio, hay 5 cosas que Jesús trajo como novedad. Es decir, hay 5 cosas que Jesús trae como buenas noticias, como el Evangelio de Jesús. Y en el Evangelio de Jesús, estas 5 cosas, mientras Él estuvo en la tierra, lo fue demostrando, lo fue dando, lo fue enseñando, y fue la gran revolución
en su momento. Y por eso era tan fuerte lo que Jesús decía, porque iba en contra o de alguna manera a lo que estaba establecido, ¿no? Lo que primero Jesús nos enseñó a través de su evangelio fue la realidad de Dios como Padre. Hasta ese momento Dios era un Dios que estaba en un templo, encerrado en un lugar que solamente tenían acceso algunos y que solamente con ciertos requerimientos se podía llegar a Él. Jesús rompe esa idea y habla de Dios como Padre de todos. Y Él mismo se muestra como el Hijo de Dios, por lo cual los judíos lo terminan matando, si se quiere, si lo terminan llevando a la cruz, mejor dicho, a raíz de llamarse Hijo de Dios, ¿no? Lo segundo que Jesús establece es el reino de Dios. Ese fue su gran mensaje. Jesús habla de un reino que venía a la tierra a través de Él, y Él abría la puerta a ese reino y venía a establecer ese reino de Dios. Y eso también nos hace pensar a nosotros hasta dónde tenemos que seguir pidiendo que el reino venga cuando ya Jesús dijo que el reino está. Me parece que lo que nosotros tenemos que decir en todo caso es que el reino de Dios se manifieste, se extienda, que es la tarea de la iglesia, ¿no? Lo tercero que Jesús muestra es la idea de la iglesia a través de la figura de sus discípulos. Él crea una nueva comunidad alrededor de Él, que se llamó los discípulos de Jesús, y a través de estos discípulos Jesús nace la iglesia, ¿no? La iglesia como comunidad fue totalmente una novedad. Para los judíos, los únicos que estaban de alguna manera señalados por Dios para manifestar a Dios eran los judíos, el resto no lo era. Y Jesús dijo, no es así. Ahora hay una nueva comunidad que no importa la procedencia, sino que se puede establecer como iglesia, y es la realidad que nosotros vivimos, ¿no? Y la otra realidad también es el Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo, vengo, es decir, me voy, va a venir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también fue la gran novedad, porque hasta ese momento de Jesús, el Espíritu Santo venía con una tarea, con algo específico a determinadas personas, y a veces se retiraba, a veces no hay muchos registros sobre eso, pero la novedad de Jesús fue que a partir de que Jesús se iba, el Espíritu Santo se establecía en la tierra definitivamente en medio de la iglesia, en medio de la creación, y el Espíritu Santo estaba, ¿no? Ahora, lo que quiero hacer mención en esta mañana tiene que ver con el reino de Dios. Y en el reino de Dios Jesús se encargó de demostrar muchísimas características del reino de Dios. Y una de las características del reino de Dios lo encontramos en Mateo capítulo 13, versículo 31. En este pasaje, en 2 versículos cortitos, Jesús habla del reino de Dios haciendo una comparación con una semilla, que es la semilla de mostaza, ¿no? Ahora, dice en el capítulo 13, versículo 31, dice, les contó otra parábola Jesús. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo, aunque era la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas, y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Jesús en esta parábola, en esta enseñanza, Jesús compara el reino de Dios con la semilla de mostaza. Todos sabemos, a todos nos han enseñado que la semilla de la mostaza es una semilla más pequeña, se calcula que mide entre 1 milímetro o 2, y Jesús toma la semilla de mostaza como un ejemplo cotidiano, porque para ellos es algo cotidiano, reconocían la semilla. Para nosotros quizás nos cuesta verla, salvo que vayamos a comprarlo específicamente, pero para ellos no. Y una característica de la enseñanza de Jesús siempre fue que Él utilizó lo que tenía a mano, lo que tenía alrededor de Él, para dar a conocer las grandes verdades que Él estaba dando, ¿no? Entonces los judíos conocían lo que se refería a la semilla de mostaza, era algo común para ellos. También Jesús
¿se acuerdan que en un momento habla de la semilla de mostaza y dice, si su fe fuera como el grano de mostaza, podrían trasladar, podrían mover, es decir, lo lleva desde algo tan pequeño a manifestarse de una manera extraordinaria, ¿no? De una manera enorme, ¿no? Y en este sentido también, el reino de Dios, cuando es comparado de esta manera, también tiene que ver con esto. Y Jesús podría decirse que en su ministerio tan pequeño, tan chico, que venía de un lugar no conocido o no reconocido como importante para los judíos, y él manifestando toda la novedad que él traía, uno podría decir, ¿qué podría, como dijeron los judíos también, qué podría salir de él? ¿No? ¿Qué podría ser algo bueno de todo esto? Y sin embargo sabemos que sí. Porque lo que ya Jesús venía a establecer como algo simple, algo sencillo, iba a extenderse de una manera extraordinaria, ¿no? Y ese es el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hemos entendido con respecto a esta enseñanza? Que el reino de Dios, primero como la semilla de mostaza, se puede establecer en nuestro corazón y se establece en nuestro corazón. En nuestro corazón, que es la esencia de lo que nosotros somos. Y quizás no tenemos la dimensión de lo que eso significa. Sí podemos decir de que ese reino de Dios establecido en nosotros puede hacer de que crezca de tal manera que afecte a todo lo que está alrededor nuestro de una manera extraordinaria. Y sobre eso es lo que Jesús nos lleva a entender el reino de Dios. Ahora, el reino de Dios, tengo que entender lo que ya está establecido. Ya está el reino de Dios con nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nosotros, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor, es la puerta, y la cruz también es la puerta para poder establecer ese reino en nosotros. Algo que quizás tengamos que de alguna manera hablar o orar cuando hacemos nuestras confesiones de fe. Quizás tengamos que también agregar, venga tu reino completamente en nosotros. Que el reino de Dios sea completamente establecido en nosotros. Así como nosotros incorporamos toda la obra de la cruz, así como incorporamos todos los beneficios de la cruz para nosotros, quizás también sea una gran tarea que tengamos que hacer y quizás se nos haya olvidado o no lo hayamos tenido en cuenta en los años, que es la iglesia, de decir, venga tu reino plenamente en nosotros y desde esa realidad espiritual en nosotros poder vivir de una manera diferente. Miren lo que significa en esta imagen del árbol crecida, esta semilla de mostaza, lo que significa, ¿no? Vieron que el mismo pasaje dice, es decir, crece de tal manera que anidan los pájaros. Es decir, es tan grande esta manifestación del reino. Y también podemos verlo nosotros. ¿Cómo saber nosotros que el reino de Dios fue establecido en nosotros? ¿Cómo podemos, con qué evidencia podemos tener en nuestra vida y alrededor nuestro que ese reino de Dios fue establecido? Miren esta característica de este árbol. Dice que se extiende el árbol, ¿no? Que crece el árbol. Y podemos decir de que se extiende a todos los ámbitos donde nosotros nos movemos. ¿Cómo sé yo que el reino de Dios fue establecido en mi vida? Cuando en los ambientes, en los lugares donde nosotros nos movemos, cada uno, esos ambientes cambian. Y cambian para bien. ¿No les ha pasado de que a veces ha llegado determinadas personas a determinado lugar donde ustedes están y dicen, ahí llegó la mala onda? Vino esta persona y cambió todo. Mirá, ahora todos nos tratamos mal, todos hablamos mal. Vino y en vez de paz sembró la discordia. ¿No les ha pasado eso? Supongo que con ninguno de los que están acá, ni con los que están mirando. Todo lo contrario. Que cuando nos ven a nosotros dicen, wow, llegó fulanito o fulanita. Mirá cómo cambió esto, mirá cómo cambió este ambiente. Mirá qué diferencia que hay acá. ¿Qué pasó en este lugar? Que las cosas son diferentes. Y capaz que visiblemente no se note, pero hay una atmósfera diferente. Ese es el reino de Dios.
que se está estableciendo a través nuestro, como hijos de Dios, como hijas de Dios. ¿Se dan cuenta? Otra realidad de esta imagen que Jesús da a través de esta parábola es que también este reino de Dios brinda seguridad, brinda estabilidad, brinda sustento, brinda bienestar, brinda cuidado. Miren la imagen del árbol, ¿no? Porque dice, vienen a anidar las aves a ese lugar, dice Jesús. La misma realidad podemos hablar del reino de Dios manifestándose a través nuestro. A través nuestro el reino de Dios puede dar en nosotros primeramente esta seguridad, esta confianza que necesitamos. Es el reino de Dios. Porque el reino de Dios, cuando está manifestado en nosotros, nos da la plena seguridad de que somos hijos de Dios. Y cuando nosotros tenemos esa plena seguridad de que somos hijos de Dios, sabemos de que el que está con nosotros es nuestro Padre Celestial, es el Abba Padre. Y esa es una realidad que Jesús habló muchísimo a un pueblo totalmente desamparado, a un pueblo totalmente bastardeado, discriminado por la religión, por el poder político que había en ese momento. ¿Cuánta necesidad tenemos nosotros de manifestar esa realidad a los que están alrededor nuestro? Porque el Padre se va a manifestar a través nuestro. Ahora, primeramente en mí tiene que haber esta seguridad. Soy un hijo de Dios. Y sé que el Padre está conmigo. Yo a veces me pregunto, ¿por qué necesitamos tanto reafirmar esta realidad? ¿Por qué necesitamos tanto tener que estar recordándonos que somos hijos de Dios y que Dios es nuestro Padre? ¿Será que no lo estamos viviendo? ¿Será que hay todavía procesos en nuestras vidas que todavía no han terminado de ser sanados? Que esa sensación de orfandad, de soledad, la seguimos teniendo nosotros, que nos lleva a tener que estar permanentemente recordándonos que somos hijos de Dios y que eso significa que en Él está nuestro bienestar, en Él está nuestra seguridad, en Él está nuestro amparo permanentemente. A mí me parece que si yo tengo que estar reafirmando permanentemente eso, es como que me la tengo que creer. Y si yo me la tengo que creer, hay algo que está fallando. No sé si me explico. Hay algo que yo tendría que estar preguntándome, ¿por qué necesito reafirmar esto? A ver, si mis hijos tienen que estar, yo le tengo que estar permanentemente diciéndole, yo soy tu papá, yo soy tu papá, yo soy tu papá, vos sos mi hija, vos sos mi hija, vos sos mi hija. Ahí tiene un problema mi hija. Es decir, porque lo primero que va a reconocer, más allá que le guste o no, que yo soy su padre. Es decir, no hay duda sobre eso. Y la pregunta es, ¿por qué muchas veces nosotros dudamos de eso? ¿Por qué nos cuesta? Creo que es algo que nosotros tenemos que revisar en muchos casos, ¿no? Ahora, el reino de Dios establecido completamente en nosotros nos da esa seguridad. Soy un hijo de Dios y Dios es mi Padre. Tendré que aprender a vivir con esta realidad y sí, es verdad. Mi hija tiene que aprender a vivir con esa realidad. Es lo que le tocó. Quizás nosotros tengamos que aprender a vivir con esa realidad, pero no tenemos que tener dudas. No tenemos que tener dudas, es una certeza en nosotros que somos hijos de Dios y Dios es nuestro Padre. No hay discusión sobre eso. Lo otro, que el reino de Dios se manifiesta en nosotros, es con la cuestión de estabilidad. La estabilidad tiene que ver con una sanidad emocional, una sanidad espiritual, una sanidad psicológica. Es decir, y aún mi cuerpo va a manifestar esa salud de parte del reino de Dios. Eso puede llevarnos toda la vida quizás.
Pero yo tengo que saber que es parte del proceso de vida que nosotros vivimos. Así se va a manifestar el reino. Así se va a manifestar el reino en mí y a través de mí. De esta manera. Sabiendo de que el reino de Dios trae en mí esta estabilidad emocional. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Cómo puedo manifestar el reino de Dios en donde nosotros estamos? A través de personas que son estables, no que viven en variables. Es decir, yo hoy puedo sentirme bien y mañana puedo sentirme mal, eso no pasa por eso. Es decir, somos personas emocionales. Un día podemos estar tocando el cielo con las manos y otro día sí podemos estar tristes, mal. Está bien, es parte de... El problema es cuando la vida la vivimos en esas variantes así, esas variables. Porque hay cosas en nosotros que todavía no resolvemos. ¿Se dan cuenta? Ahora, si yo tengo la certeza, la seguridad de que Dios es mi Padre, yo soy su hijo, Él se va a encargar de sanar a través del reino, a través de todo lo que significa el reino de Dios en mí. De vuelta, ¿puede ser un proceso? Sí, puede ser un proceso. Pero eso es lo que va a abrir las puertas de la iglesia a las personas que necesitan de Dios. Ver a hijos o hijas de Dios que están en este proceso y reconocen el proceso. Reconocen que somos personas que necesitamos ser sanadas, que necesitamos ser restauradas, que la vida misma que nos toca vivir el día a día nos daña, nos lastima, nos confronta, y la vida misma hace de que necesitemos esa sanidad y la búsqueda de esto son los encuentros con el Espíritu Santo, son los encuentros con nuestro Padre. Y esto es una realidad que está en nosotros, que la podemos vivir tranquilamente. La otra realidad del reino de Dios en la figura del árbol de mostaza tenía que ver con el sustento. Por eso los pájaros podían anidar en ese lugar, porque tienen sustento, tienen cuidado. El reino de Dios se manifiesta a través nuestro y en nosotros, y lo podemos ver en el sustento. La palabra dice de que no hay hijo de Dios que mendigue pan. Y en este tiempo de crisis, en este tiempo de escasez, quizás a muchos no les sobra, pero sabemos de que nunca Dios nos va a desamparar, nunca, jamás. Y eso es parte de mi seguridad, es parte de mi seguridad. Como hijo de Dios, sabiendo de que Dios es mi Padre, nunca, jamás me va a desamparar. Nunca, jamás va a dejar de darme el sustento. Nunca, jamás. Es una realidad, no puedo dudar de esto. Son las certezas que marca ese reino de Dios en nosotros. ¿Se dan cuenta? El cuidado también, el reino de Dios se manifiesta en nosotros en ese cuidado que nosotros sabemos, no estamos solos. Él está con nosotros. Su reino está manifestado en nosotros. Y eso nos da el cuidado, la seguridad que cada uno necesitamos. Ahora, si estas cuestiones son cosas que todavía nos cuesta ver, nos cuesta, quizás tengamos que revisar dónde estamos parados. ¿Dónde estamos? Porque a veces queremos funcionar en el reino de Dios, que es una atmósfera espiritual que se mueve en nosotros y a través nuestro, con principios que el reino de las tinieblas maneja. Y el reino de las tinieblas se maneja con todo lo contrario de esto. Porque el reino de las tinieblas gobierna a través de la inseguridad, a través de la escasez, a través de la inestabilidad, a través del temor. El reino de las tinieblas se maneja con eso.
La contraparte de esta realidad es el reino de Dios, que puede totalmente disipar toda esa realidad, pero depende de la manifestación en nosotros y a través nuestro. ¿Se dan cuenta? Ya está el reino. Yo creo que algo que tenemos que hacer de vuelta es revisar esta idea de tener que estar pidiendo que venga el reino. Y más que pedir que venga el reino, es manifestemos el reino de Dios. Manifestemos el reino de Dios. Amén. Nos ponemos de pie. Me dijeron que era cortito. Es así, cachetazo, tac, tac, tac. Y oramos. Y la pregunta es, indudablemente, ¿manifiesto el reino de Dios? ¿Es vivo el reino de Dios? Esa es la gran novedad de Jesús. A Jesús le preguntaban, ¿y cómo sabemos que el reino de Dios está? ¿Cómo sabemos cuándo se va a manifestar el reino de Dios? Cuando esperaban que viniera con todos los ángeles y arrasara con el imperio romano. Y Jesús decía, el reino de Dios ya está entre ustedes. Al discípulo de Juan el Bautista le dice, mirá cómo se manifiesta el reino, andá y decirle cómo se está manifestando. Los ciegos ven, los sordos escuchan, los muertos resucitan. Ahí tenés el reino de Dios estableciéndose. ¿Cómo se está manifestando el reino de Dios? Las tinieblas huyen, los demonios son sacados. Ahí tienen la manifestación del reino. El amor, el cuidado, la paz, la seguridad, la estabilidad que da Dios a través de su reino, ahí está manifestado. Vivámoslo, vívanlo, vivan. Es algo que en este tiempo Dios me está machacando permanentemente. Tenés que vivir, viví. Si a veces hemos comprado un evangelio tan simple, un evangelio no sé, como si vendiéramos el 0 kilómetro. Es decir, perfecto, es decir, que no nos puede pasar nada, que está todo perfecto, está todo bien. Y la vida no es así. Es decir, estamos en un lugar, estamos en la tierra y vamos a seguir teniendo problemas, circunstancias, nos va a seguir pasando como cualquier hijo de vecino. La diferencia está en quién está con nosotros. La diferencia está quién nos sustenta, quién nos cuida, quién nos guarda. La diferencia está en quién estamos parados. ¿Qué es lo que se manifiesta en nosotros? Porque se puede manifestar el reino de las tinieblas o se puede manifestar el reino de Dios. Y déjenme decirles de que muchos hijos de Dios manifiestan más el reino de las tinieblas que el reino de Dios. Y es terrible eso. Yo sé que acá nadie, quédense tranquilos. A veces de vuelta, funcionamos con principios de tinieblas, porque no hemos incorporado los principios del reino de Dios. Vamos a orar y yo les animo, tanto los que están acá presentes como los que están en su casa, ¿por qué no orar y decir, Señor, establecemos tu reino completamente en nuestros corazones? Yo les pido que cierren sus ojos. En el nombre de Jesús. Así como hemos declarado y declaramos permanentemente que Jesús es nuestro Señor, que fuimos comprados por Jesús a precio de su sangre derramada en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Así como hemos declarado y seguimos declarando de que Jesús es la puerta, que Jesús es el camino para llegar a Dios Padre. Así como hemos declarado de que en Jesús está nuestra reconciliación con Dios Padre y con todo lo que viene de parte de Él. De esta misma manera también declaramos que el reino de Dios, que el reino de los cielos, que Jesús trajo,
que trajo como novedad, pero que lo trajo en sí mismo, y que es una atmósfera, que es un ambiente, es un lugar que hoy se manifiesta en lo espiritual, pero sabemos que en la manifestación total del Hijo de Dios se va a manifestar plenamente en el universo. Hoy nos posicionamos completamente en el reino de Dios. Y así como hemos aceptado el perdón de pecados, y así como hemos aceptado la paz, la reconciliación con Dios y con sus propósitos, aceptamos voluntariamente que el reino de Dios sea establecido plenamente, completamente, totalmente en nuestros corazones, en lo más profundo de nuestro ser. Yo les voy a pedir que cada uno pueda decirlo con sus propias palabras, esta verdad. Establece tu reino plenamente en nosotros, completamente, y manifiéstalo, que este reino de Dios sea manifestado completamente. Y si hay algo que lo tapa, si hay algo que lo absorbe, si hay algo que no le permite manifestarse en nosotros, en el nombre de Jesús, es quitado ahora. Es quitado completamente. Y en el nombre de Jesús nos declaramos viviendo completamente nosotros y todas nuestras generaciones en el reino de Dios, en el reino de Dios. Y el reino de Dios trae ahora completamente manifestándose, trae seguridad en nosotros, trae estabilidad emocional, estabilidad psicológica, trae el sustento que necesitamos, el cuidado, el resguardo, trae el bienestar, la paz, la shalom de Dios, la plenitud de Dios se manifiesta en nosotros y a través nuestro, a todo el ambiente donde nos movemos. En todos los lugares donde nos movemos, como hijos de Dios, en todos los lugares se manifiesta el reino de Dios. Y de esta manera, en el nombre de Jesucristo, las tinieblas retroceden. Las tinieblas son retrocedidas. Los demonios son echados completamente en el nombre de Jesús de todos los ámbitos, de todos los lugares, de todas las atmósferas donde nos movemos, donde estamos, sea en nuestra propia vida, sea en nuestra propia casa, sea en nuestro propio trabajo, en nuestra profesión, sea en nuestros ámbitos de estudios, en nuestras relaciones familiares, sociales, donde estamos, donde nuestros pies son colocados allí, el reino de Dios se manifiesta, el reino de Dios se manifiesta. Y todas las personas que están alrededor nuestro comienzan a ver la paz que sobrepasa todo entendimiento, el amor que sana toda herida, el amor que perdona, el amor que reconcilia, el amor que hace milagros y la presencia misma del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, el reino de Dios se extiende a través de la iglesia. El reino de Dios se extiende a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te pido, Espíritu Santo, que todas estas verdades, todas estas certezas que vienen a través del reino de Dios, sea completamente afirmada en cada uno de nuestros corazones, para que cumplamos el propósito por el cual somos discípulos y extendamos tu reino,
En el nombre de Jesús. Donde abunda la oscuridad, donde abunda el pecado, donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia, sobreabunda el reino, sobreabunda tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.